¿De qué manera las decisiones del Estado pueden transformar la educación y la vida de las personas? Cordial saludo, apreciada docente y compañeros. Mi nombre es Joana Díaz y en el presente podcast compartiré mi comprensión acerca de la política pública educativa a partir del análisis del pensamiento político de Platón y de la lectura ¿qué son y para qué sirven las políticas públicas? Reflexionar sobre este tema resulta de gran importancia debido a que las políticas públicas influyen directamente en el funcionamiento de la sociedad y especialmente en los procesos educativos, las cuales representan uno de los principales mecanismos para el desarrollo humano y social. Recordemos que estas políticas públicas se han dado en el ámbito del Estado, pero inicialmente por las luchas sociales también. En la actualidad, hablar de educación implica necesariamente hablar de políticas públicas, ya que muchas de las decisiones relacionadas con la calidad educativa, la inclusión, la cobertura y las oportunidades de aprendizaje y el acceso a la educación y a la información depende de las acciones y estrategias implementadas por el Estado, pero que han sido movilizadas por las comunidades y por las luchas sociales. Asimismo, considero que comprender las políticas públicas educativas permite analizar críticamente la manera en que las decisiones gubernamentales impactan las instituciones educativas, las dinámicas sociales y la formación de los ciudadanos. Estas son relaciones que se tejen en vías donde van y vienen, porque si bien es cierto, las políticas públicas las implementa el Estado, estas son producto precisamente de las dinámicas sociales y de la necesidad de los contextos en donde los sujetos, las comunidades y los grupos sociales se movilizan para que éstas se den a nivel gubernamental. Desde esta perspectiva, el presente podcast busca reflexionar y desarrollar una reflexión crítica y argumentativa sobre el papel de las políticas públicas educativas en la construcción de sociedades más inclusivas, democráticas y orientadas al bienestar colectivo. Entonces, en ese sentido, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas pueden entenderse como el conjunto de acciones, decisiones y estrategias implementadas por el Estado con el propósito de responder a las necesidades y problemáticas de la sociedad. Es decir, buscan responder a una queja sentida, a una problemática y a las realidades que pasan en nuestros contextos. De acuerdo con Wilson, las políticas públicas representan cursos de acción orientadas a transformar determinadas realidades sociales y promover el bienestar colectivo, el sentido común, la afiliación, la inclusión. Porque en estos procesos se logra un reconocimiento social. En ese sentido, las políticas públicas no solamente buscan solucionar problemas específicos, sino también orientar procesos de transformación social y fortalecer las condiciones de vida de la población, visibilizando precisamente comunidades, poblaciones y, por qué no decirlo así, sujetos que también mueven a las comunidades para reclamar sus derechos. Por ejemplo, cuando el Estado desarrolla programas educativos, estrategias de inclusión o proyectos relacionados con el acceso a la educación, está implementando políticas públicas dirigidas a mejorar determinados contextos sociales. Por ejemplo, en las zonas urbano-marginales y en las zonas rurales se está implementando este programa para la paz, buscando promover que el arte
la música y diferentes expresiones del lenguaje lleguen precisamente a estos niños y a estos jóvenes, para que estas estrategias logren transformar sus vidas y logren de esta manera transformar sus comunidades. Asimismo, considero que las políticas públicas reflejan las prioridades de un gobierno y la necesidad en que se busca responder a las necesidades de la ciudadanía. Esto resulta especialmente importante porque las problemáticas sociales cambian constantemente y por lo tanto las políticas públicas deben adaptarse a las dinámicas contemporáneas. De igual manera, las políticas públicas también permiten fortalecer la participación ciudadana, ya que muchas de las decisiones gubernamentales requieren procesos de análisis, planeación y diálogo con diferentes sectores de la sociedad. Es decir, es un proceso de concertación. Primero se convierte en un proceso de lucha porque las comunidades quieren que se reconozca esa necesidad, esa problemática que muchas veces no es visibilizada por el Estado, pero que luego en ese proceso de lucha y de emancipación se logra este reconocimiento y es donde se vienen las propuestas de intervención de las comunidades y se logra una vía de negociación y de concertación ya con los entes institucionales para que se puedan dar estas políticas públicas. Desde mi perspectiva, las políticas públicas constituyen herramientas, son mecanismos fundamentales para promover escenarios en donde se reconozcan las voces de los sujetos, en donde se reconozcan sus necesidades, en donde se pueda dar realmente escenarios de equidad, de inclusión, de reconocimiento y de desarrollo social, especialmente en ámbitos como la educación, porque la educación son procesos que logran el reconocimiento de los sujetos, formación de pensamiento crítico, habilidades sociales y habilidades ciudadanas, que buscan es precisamente intervenir y cambiar los contextos. En cuanto a entonces la política pública educativa, cuando hablamos de esta política pública, hacemos referencia al conjunto de estrategias, programas y decisiones que están orientadas al fortalecimiento de los sistemas educativos y al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Buscamos que el acceso a la información, a los procesos de comprensión, de habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, habilidades sociales, se den en su máximo potencial. Entonces, la educación representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Entonces, no podemos seguir hablando de una educación transformadora en donde no le demos las voces a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades, debido a que contribuye a la formación integral de las personas y al fortalecimiento de valores democráticos, sociales y culturales. Por esta razón, las políticas públicas educativas adquieren una gran relevancia dentro de las acciones implementadas por el Estado, y es donde las comunidades y los líderes deben hacer veeduría para que éstas se estén implementando y se estén llevando a cabalidad. Desde mi comprensión, una política pública educativa adecuada o efectiva debe garantizar condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa para todos los estudiantes, independiente de sus condiciones sociales, raciales, religiosas, económicas o culturales. Asimismo, considero que la educación no debe limitarse únicamente a la transmisión de conocimientos académicos, sino que debe promover el pensamiento crítico, la participación social y el desarrollo humano a través de un componente
de gestión comunitaria, en donde el PEI y los planes de estudio y los proyectos educativos giren en torno a resolver problemáticas, a identificarlas y también a proponer alternativas que luego se van a poder consolidar en políticas públicas educativas. En ese sentido, las políticas educativas deben orientarse y estar dirigida hacia modelos más inclusivos y contextualizados, capaces de responder a las necesidades reales de las comunidades educativas. Por otra parte, las políticas públicas educativas también influyen en aspectos relacionados con la formación docente, la infraestructura educativa, el acceso a recursos tecnológicos, el acceso al internet y el diseño curricular. Tiene que estar armonizado y estar en correspondencia con las prioridades que se hayan identificado durante los análisis de contexto. Todo esto evidencia que las decisiones políticas tienen un impacto directo en la calidad de la educación y en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, pienso que uno de los principales desafíos de las políticas educativas actuales consiste en reducir las brechas de las desigualdades sociales y garantizar escenarios educativos más equitativos. En muchos contextos todavía existen dificultades relacionadas con el acceso a recursos educativos, la cobertura y las condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, no podemos hablar que en el campo, en la zona rural, tienen las mismas oportunidades los niños, las niñas y los jóvenes que los chicos en sectores urbanos, cuando en la zona rural se sigue hablando de multigrado, en donde un maestro tiene los 5 niveles, los 5 grados y todas las asignaturas, en donde en la parte urbana se maneja muchas veces un maestro por nivel o varios maestros en áreas específicas. Entonces ahí ya estamos hablando de unas desventajas, en donde las distancias en lo rural son bastantes y de pronto en urbano no, pero también en urbano se enfrentan otros desafíos como la violencia intrafamiliar, como el tema nutricional. Son muchas necesidades que son necesarias visibilizar para que la escuela y en esos procesos educativos y los diferentes actores, niños, jóvenes, maestros, padres, continúen diseñando propuestas que se lleven hasta las instituciones y de esta manera se hagan efectivas políticas públicas que respondan a estas necesidades sentidas por las comunidades. Además, considero que uno de los principales retos de las políticas públicas educativas en la actualidad consiste en responder a las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas que impactan constantemente los procesos educativos. La sociedad contemporánea exige modelos educativos más dinámicos, inclusivos y orientados al desarrollo de habilidades críticas, reflexivas y participativas. Sin embargo, en muchos contextos todavía persisten desigualdades relacionadas con el acceso a los recursos, como hablamos en este momento, la infraestructura educativa en la parte rural como en urbano. Se requiere un fortalecimiento, unas mejores condiciones de acceso para niños con discapacidades y con movilidad reducida, por ejemplo, y en las oportunidades de aprendizaje. Por esta razón, las políticas públicas deben construirse teniendo en cuenta las necesidades reales de las comunidades y las particularidades de cada contexto social. Asimismo, pienso que las políticas públicas educativas no deben diseñarse únicamente desde una perspectiva administrativa o gubernamental, sino desde la participación activa de los docentes, estudiantes y comunidades educativas. Esto permite fortalecer procesos más democráticos e inclusivos, en las cuales la educación responda verdaderamente a las dinámicas sociales contemporáneas.
Por otra parte, el pensamiento político de Platón aporta elementos fundamentales para comprender la relación entre educación, sociedad y política. En la Apología de Sócrates, Platón resalta la importancia de la verdad, la reflexión crítica y la formación ética como principios esenciales para la vida social. Desde esta perspectiva, la educación cumple un papel fundamental en la construcción de ciudadanos conscientes y contemporáneos con el bienestar colectivo. Por eso es importante construir currículos pertinentes al contexto, en donde los chicos no busquen salir de esos contextos porque no hay oportunidades, sino que sean los transformadores de esos contextos para que ayuden al desarrollo y al progreso sostenible y sustentable de sus comunidades. Considero que el pensamiento de Platón continúa teniendo gran relevancia en la actualidad, especialmente cuando se analiza el papel de la educación dentro de las sociedades contemporáneas. Platón concebía la educación como un proceso orientado no solamente al aprendizaje intelectual, sino también a la formación moral y ética de las personas. Esto resulta muy importante porque actualmente la educación enfrenta múltiples desafíos relacionados con la convivencia, la participación ciudadana y la formación en valores. Asimismo, la reflexión crítica propuesta por Sócrates permite comprender que la educación debe promover ciudadanos capaces de cuestionar, analizar y transformar su realidad social. Desde mi perspectiva, las políticas públicas educativas deberían fortalecer este tipo de formación crítica y reflexiva, permitiendo que los estudiantes desarrollen capacidades para participar activamente en la sociedad. En ese sentido, los conversatorios, los procesos de debate, estrategias cuando se desarrolla el tema de personería, el tema de un periódico mural, de proyectos como la radio estudiantil. Son proyectos que permiten visibilizar las voces de ellos y desarrollar la capacidad crítica para proponer, para convivir, para respetar las diferencias. De igual manera, considero que la educación tiene la responsabilidad de formar personas capaces de actuar éticamente y de contribuir positivamente a sus comunidades. Por ello, las políticas públicas educativas no deben enfocarse únicamente en indicadores académicos o administrativos, sino también a la formación humana, social y ética de los estudiantes. Es claro que existe una relación directa entre educación y transformación social. La educación permite generar oportunidades de desarrollo, fortalecer la convivencia y promover escenarios de participación e inclusión. En este sentido, las políticas públicas educativas tienen la responsabilidad de garantizar procesos capaces de responder a las necesidades de la sociedad contemporánea. Asimismo, considero que una educación de calidad contribuye significativamente al fortalecimiento del desarrollo humano y social. Cuando las políticas públicas son inclusivas y contextualizadas, los estudiantes tienen mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades y participar activamente en los procesos de sus comunidades. De igual manera, la educación también permite fortalecer valores relacionados con la equidad, la justicia y la convivencia social. Por esta razón, las decisiones relacionadas con las políticas educativas deben orientarse hacia el bienestar colectivo y el desarrollo integral de las personas. La educación no solamente transmite conocimientos académicos, sino que también contribuye a la formación ética, social y cultural de las personas. Las políticas públicas educativas tienen gran responsabilidad en la construcción de sociedades más equitativas y conscientes. Personalmente, considero que comprender las políticas públicas educativas resulta fundamental dentro de mi proceso de formación doctoral, debido a que permite analizar críticamente las dinámicas sociales y educativas presentes en la actualidad. Asimismo, esta relación
fortalece mi comprensión acerca del papel que desempeña la educación como una herramienta de transformación social. Pienso que las políticas públicas educativas deben responder a las necesidades reales de las comunidades y promover escenarios inclusivos, participativos y orientados al desarrollo humano. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en el próximo podcast.